Prácticamente el de Canoas es el que hoy en día está disponible para recibir gente, pero ya prácticamente no hay más lugar. Ayer una UTI, sería una unidad de tratamiento intensivo, algo así, una UTI, tipo un CTI que hay allá, se llenó de agua, se cortó la energía, 9 personas murieron por causa de un corte de energía que hubo en el lugar. Entonces ahí está, es crítico, es crítico. Y nosotros tenemos la posibilidad de ayudar, amén. Sin gas, sí. Cuántas situaciones, ¿no? Cuántas situaciones me están pasando. Bueno, no sé cómo vamos a hacer para compartir el mensaje hoy, pero vamos a compartirlo, amén. De alguna manera nosotros vamos a compartir. Solo que pídale al Señor que Él le muestre, amén. ¿Cuánto usted tiene que donar, ofrendar, amén? Realmente para que sea una ofrenda que nosotros podamos colaborar de manera poderosa, amén. Bien, yo quería compartir con ustedes hoy, finalizando nuestro ayuno, amén, último día de ayuno. Los hermanos decir, terminó el ayuno, qué pena se nos terminó. ¿Cuántos querían seguir unos días más? Tal vez usted quiere seguir, agregamos, amén. Agregamos, no hay problema ninguno. Hacemos los 28 días de ayuno, amén. En vez de terminar hoy, seguimos. Pero hoy yo quería compartir ahí una unión del capítulo 28 de Samuel, unir los capítulos finales del libro, unir todo lo que pasó Saúl, lo que vivió David. Por eso nosotros hoy no tenemos palabra específica, el nombre específico de la palabra, porque es una unión de todas las palabras, uniendo esos capítulos. Amén. Y realmente yo quería hacer, primero, contextualizar y hablar sobre Saúl y los errores que cometió Saúl, que lo llevaron a perder el reinado, a perder la posición que él tenía. Y también ya unir con lo que fue David, la vida de David, y lo que lo llevó a él tomar el trono y cómo Dios lo usó de manera poderosa, amén. Solo que nosotros vemos un David. A veces nosotros miramos los hombres de Dios en la Biblia y nosotros pensamos que eran hombres perfectos. A veces usted mira a David, un hombre según el corazón de Dios, como dice la Biblia, y usted dice, no, un hombre perfecto que no tenía fallas, no tenía errores. Pero si nosotros miramos la vida de David, usted se puede identificar muchísimo con él. ¿Por qué? Porque fue un hombre que cometió errores, que cometió pecados, que falló. Y la Biblia no oculta, la Biblia no hace decir, no, los hombres fueron perfectos. No, la Biblia nos muestra las imperfecciones. Amén. La Biblia nos muestra que ellos fallaron, que ellos cometieron errores. Y una de las cosas que a mí me marcó de esta palabra, de lo que mientras preparaba ese mensaje, es que realmente muchas veces no importa el inicio, cómo usted comienza, sí importa cómo usted termina. Amén. No importa cómo usted arrancó la carrera. Tal vez usted arrancó la carrera con un montón de problemas, de trabas, caídas. En el medio del camino usted cayó varias veces, pecó, falló. No importa eso, importa cómo usted va a terminar esa carrera, amén. Y creemos que el Señor lo hará terminar en alegría, en gozo, en victoria, siendo un vencedor, amén. Entonces el capítulo 28 de Samuel, 1 Samuel, él nos muestra algo que tal vez sea sumamente llamativo, y no sé si usted ya leyó ese capítulo y se puso a pensar cómo podía haber sucedido eso. Y sabe, es una de las grandes preguntas a nivel teológico y ministerial que muchas personas se hacen. ¿Cómo puede ser que Saúl habló con Samuel estando muerto? Ya vio ese versículo, ya lo leyó. ¿Sabe? Saúl estaba pasando por un tiempo difícil. ¿Por qué? Él tenía una guerra contra los filisteos, él tenía que luchar, tenía que pelear contra los filisteos, solo que él oraba, él buscaba del Señor, él buscaba respuestas y Dios no hablaba. Dios no le hablaba, Dios no le respondía. Entonces Saúl entró en crisis, entró en dificultad y dijo, bueno, ¿qué hago? Pensó él. Ni por sueños, ni por profetas. Dios no le respondía de ninguna manera. ¿Qué fue lo que él usó? Fue en busca de una medium, ¿no? Fue en busca de una medium. Y dice la palabra que él fue en busca de esta mujer, la cual lo atendió y él fue allí medio disfrazado para que la mujer no supiera que era el rey. Entonces él fue medio disfrazado y la mujer le hace una pregunta, ¿quién querés que te traiga? Y ahí usted ve que el esoterismo, ¿no? El hablar con muertos no es algo nuevo, es algo sumamente antiguo, es algo que viene de años, de miles, ¿no? Viene de mucho tiempo atrás. Y él pidió que hablar con Samuel. Y en ese momento aquella mujer invoca, ¿no? Hace una invocación. Y la Biblia nos relata que en aquel momento aparece Samuel. Y esa es una de las dificultades más grandes que a veces personas tienen en entender. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que creen que era Samuel.
Hay personas que piensan, no, el propio Samuel apareció. Y ahí la Biblia nos da un relato de cosas que suceden en el medio de esos versículos, la conversación de la mujer con Saúl y cuando aparece. Y yo quería leerlo con ustedes en 1 Samuel 28:11. Yo tengo una versión diferente, la nueva versión internacional, Pablo. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey, dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró en rostro en tierra, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo hacer. Samuel respondió, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? Es interesante la conversación que la Biblia nos plasma aquí en esta situación, ¿verdad? Es interesante todo lo que este hombre y esta mujer conversan, solo que no termina ahí. Dice, el Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en mano de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó, y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel había dicho. Además que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. Cuando usted lee el diálogo, tal vez usted puede decir, no, realmente fue Samuel, porque conocía toda la situación y todavía le profetizó lo que iba a suceder. Todavía le dijo lo que iba a suceder al otro día. Él y sus hijos iban a morir. Si usted comienza a leer la Biblia más adelante, usted va a ver que todo lo que Samuel le dijo sucedió. Todo fue realmente como este espíritu le había dicho. Solo que hay una cosa interesante que la Biblia nos muestra, y es que muertos no vuelven, a no ser que sea una resurrección. Pero si no, muertos no vuelve. Espíritu de quien murió no vuelve. Esto del esoterismo, hermano, es algo tan antiguo. Yo recuerdo muchos años atrás, ¿no? Una persona, íbamos a otra congregación en esa época, y esta persona tenía un hijo que era endemoniado. Y ella lo llevaba a Rivera, iban a Rivera, y iban allá a un medium que traía al abuelo de este niño, y el abuelo le decía todas las cosas por qué estaba pasando eso. Solo que acá era tratado como la persona con problemas mentales. Solo que en realidad ese niño no tenía problemas mentales, estaba endemoniado. Y todo eso era en relación a todas estas cosas que habían pasado en el pasado, cosas antiguas. Entonces esta madre, por desespero, llevaba a este niño para que aquella medium le dijera todo lo que pasaba. ¿Y sabe qué era lo interesante? Que la medium incorporaba al abuelo y comenzaba a hablar con la voz del abuelo. Todo de esa manera. Ahí usted se pregunta, ¿cómo sucedía eso? Era el espíritu del abuelo, no eran demonios. Eran demonios porque los demonios conocen la situación. Ellos conocen lo que pasa. Tal vez ellos a veces no conocen sus pensamientos. El diablo no puede saber lo que usted está pensando ahora. Pero él conoce su desespero, conoce cuando usted se pone nervioso, cuando usted piensa demasiado y habla sobre cosas. Él escucha, él sabe lo que usted está viviendo. Entonces vemos que aquí hay un ejemplo claro de que era Samuel. No era Samuel. Era un demonio que había en aquel momento, dice la Biblia, que subió de la tierra. Interesante, ¿no? Y la palabra nos muestra algo sumamente importante. Jesús teniendo en cierto momento, yo quiero adelantar aquí, cierto momento en Lucas 16, 19, nos habla sobre cuando muere el hombre rico y muere Lázaro. Y dice la palabra que Lázaro es llevado al seno de Abraham y aquel hombre rico es llevado a otro lugar, al Hades. Y en desespero, en tormento, él le pide, ¿no?, en aquel momento a Abraham que pueda él volver y decirle a sus familiares
para que ellos no vivan ese tormento. Y en aquel momento Abraham le responde que no, que él no podía hacer eso, que ellos ya tenían, ¿no?, a quien les predicara. ¿Por qué? Porque muertos no puede volver. Amén. Entonces eso tiene que quedar claro para nosotros realmente lo que sucedía en ese momento. Y usted dice, pero ¿por qué tiene relación eso con nosotros? ¿Sabe, hermano? Muchas veces usted tal vez no vaya a buscar un medium, tal vez no vaya a buscar un hechicero, un brujo, tal vez usted no vaya a esos lugares, pero muchas veces usted busca en otras circunstancias, en otros lugares, en otras cosas, aquello que solo el Señor puede hacer en su vida. Amén. A veces usted va a buscar tal vez en el dinero, tal vez usted busca en personas, aquello que solo el Señor le puede dar. Nadie más puede darle algo que solo Dios puede traer sobre su vida. Amén. Entonces Saúl en desespero. Y a veces yo pienso, imagínese usted desesperado en una situación de enfermedad, tal vez una enfermedad terminal, tal vez una situación de crisis financiera. Tal vez usted diga, no, Dios no responde, Dios no hace, voy a ir a buscar en otro lugar. ¿Recuerda cuando predicamos la semana pasada sobre David cuando terminó en Gat? ¿No? Cuando él fue y terminó en otra ciudad. Imagínese cuando él cayó en sí, él dice, ¿dónde estoy? Tal vez muchas veces nosotros pasamos por esas circunstancias. No, dice la Biblia en Lucas 16:27, él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. No le harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Y ahí está claro el texto, ¿verdad?, que dice que no hay comunicación entre estos dos mundos. El mundo que nosotros vivimos hoy y el mundo de muertos. No hay comunicación. Amén. No hay cómo. Entonces no busquen otras cosas, aquello que solo el Señor puede darle. Amén. Y dice Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo. Todas estas cosas son prácticas que nosotros no debemos hacerlas. Amén. No debemos entrar, por más usted esté desesperado y te diga, Pablo, yo ya no tengo salida, nunca entre en eso. Amén. Nunca busque en esos lugares. Tal vez usted ya pensó en algún momento. ¿Sabe? Nosotros recordamos una hermana que ella era cristiana, iba a la iglesia y tal vez a veces hacía unos trabajitos por fuera. Bueno, ella tenía unos trabajitos por fuera, un extra, ¿verdad? Ella hacía unos extras. Entonces ahí curaba los empachos y no sé qué más. Y ahí capaz que usted ya sabe esas cosas, ya conoce. Tenía un extra. Pero no hay cómo juntar dos cosas que no son compatibles. Amén. No hay cómo. Solo que, entonces, ¿con quién Saúl conversó? ¿Con quién? Con un demonio. Habló en aquel momento. Dice la Biblia en 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprendencia que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con los que merecen sus acciones. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer con nosotros? Engañarnos. Él quiere engañarlo, quiere traer distracciones sobre su vida. No permita, amén. No permita que el diablo lo distraiga. ¿Por qué? Porque Él tiene cosas mayores. El Señor tiene cosas extraordinarias para nosotros. Amén. ¿Sabe? Entonces Saúl, él cayó en lo más bajo que una persona podría caer. Es buscar en otro lugar aquello que solo el Señor podía darle. Saúl había perdido la bendición de Dios. Él había perdido el reinado, había perdido todo lo que Dios le había entregado, aun cuando él no había sido escogido. Aun cuando no había sido elegido por Dios, el pueblo pidió un rey, Dios dio un rey en aquel momento, lo eligieron, él fue ungido, ¿sabe? Es tan importante esto, cuando una persona es levantada sobre algo y recibe una unción, para eso Dios, Él respalda la unción que es colocada sobre aquella persona. Aun cuando alguien toma una decisión equivocada y levante a la persona que no era, Dios respalda, porque Dios respalda unciones. Amén. Dios respalda cuando alguien es ungido. Entonces nosotros vemos que la vida de Saúl podía haber sido una vida diferente. Él podía haber terminado su reinado en gloria, porque a pesar de no haber sido escogido por Dios, Dios lo respaldó. Y el propio Samuel le dijo, Dios iba a hacer que tu reinado fuera eterno. El propio Samuel le había hablado eso. Entonces el reinado de Saúl era para ser hasta el fin de la vida de Saúl. Amén.
Solo que Saúl perdió todo aquello. ¿Por qué? Porque él decidió terminar su vida de una forma equivocada. Entonces lo que yo le decía al inicio hoy, no importa cómo usted comenzó, importa cómo usted va a terminar. Amén. Cómo usted va a llegar al fin de la carrera. Ahora en el otro punto tenemos la vida de David. Si usted mira la vida de David, fue un hombre que tuvo altibajos, problemas, ¿no? Él hizo matar a un hombre, ¿no? Se acostó con esa mujer, con la mujer de ese hombre. Todo mal hizo David. Cometió infinidad de errores. Como yo le decía, terminó en la ciudad de Gat, allá en la tierra de los enemigos. Fue a parar en una tierra donde, si usted se pone a pensar, ¿qué era lo que querían? Matarlo, terminar con la vida de él. Y allá fue a parar él. Las situaciones de él fueron complicadas, solo que nunca el Señor permitió que nada le sucediera. Nunca permitió que él terminara muerto, ¿verdad? Solo que nosotros encontramos que en el capítulo 31 de 1 Samuel, el Señor nos muestra algo sorprendente, que es cuando David termina siendo coronado como rey. Él termina obteniendo el trono. Vamos a orar, amén. Cierra sus ojos. No oramos al principio. Vamos a orar ahora, amén. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que tú quieres hablar, Señor, en cada corazón. Trae revelación, Señor, en este momento, lo que tú quieres traernos, Señor, a través del mensaje. Señor, creemos que tu palabra ya es poderosa, es eficaz para traer transformación, para cambiar, Señor, nuestra vida, nuestra realidad. Y en este momento, Señor, que tú puedas hablar, Señor, en nuestros corazones. Danos revelación, Espíritu Santo. Habla, Señor, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra entonces que David, él fue coronado, obtuvo el reinado, solo que él no hizo nada. No fue el que fue a pelear, no fue el que fue a derrotar a Saúl, él no peleó contra Saúl, él no fue atrás de la vida de aquel hombre, sino que Saúl mismo fue muerto por los filisteos. Hay diferentes versiones. Hay una versión que dice que el propio Saúl se tiró sobre la espada. Ahí hay más, en el capítulo siguiente hay una malecita que fue y Saúl le pidió y esa malecita lo mató. Entonces la Biblia mismo nos muestra que hay diferentes formas de ver la muerte de Saúl. Solo que en este capítulo 31 nosotros vemos que realmente es aquí que Dios comienza algo extraordinario en la vida de David, algo sobrenatural. Dice la Biblia en 1 Samuel 31, versículo 1, los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisuá. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros los alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que esos incircuncisos me atraviesen cuando lleguen y se burlen de mí. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Alguien ya le había dicho a Saúl lo que iba a pasar, ¿verdad? Alguien ya le había hablado. El propio diablo ya le había dicho a Saúl cuál era su destino, ¿no? El propio diablo ya estaba armando y Dios realmente estaba permitiendo toda esta circunstancia, todo esto que iba a pasar. ¿Por qué? Porque había necesidad de un nuevo rey sobre Israel. Y todas las cosas habían sucedido de esa manera. Entonces dice la palabra que Saúl murió en ese lugar, ¿no? Y ahí la Biblia nos muestra en 2 Samuel capítulo 1, versículo 6. ¿Está pronto para escuchar bastante la Biblia hoy o no? Amén. Dice: por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería. Respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era y yo respondí que era Malecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la corona de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traerlos a usted, mi señor.
¿Sabe? No sé cuál es la versión favorita que usted tenga, o si conocía las dos versiones. Tal vez no las conocía, pero es la primera parte de lo que todo esto que sucedió en la vida de David. Nosotros podemos sacar algunas conclusiones al respecto de toda la vida de David, todo lo que sucedió en su vida. Primero, el resultado final de la vida de David tiene que ver con la revelación de lo que él era ante el Señor. Y él era amado por el Señor. Él tenía revelación de que él era amado por Dios. ¿Sabe? Yo no sé cómo usted se ve en relación al Señor, cómo usted se siente con el Señor. Pero mientras hoy cantábamos, ¿no? Y ayer de noche fue interesante porque mientras, yo no sé, yo le conté a los hermanos, pero generalmente antes de Clarita dormirse, a ella le gusta ir a acostarse un ratito conmigo. Y ella se acuesta. Siempre se acuesta un ratito allí antes de dormirse. Y ayer ella fue y se acostó y se acurrucó así, me abrazó. Y en aquel momento el Señor comenzó a traer revelación a mi corazón sobre lo que Él es en relación a nosotros. Cómo Él nos ama, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces usted espera que el amor del Señor se revele a usted, ¿no? Y que el Señor haga cosas por usted y que el Señor venga y lo abrace y lo toque y que el Señor haga milagros y que el Señor provea todo lo que usted precisa y todo usted piensa así, de esa manera: Señor, dame lo que yo preciso y trae esto y haz lo otro. Solo que en aquel momento yo simplemente entendí que el Señor lo único que Él quiere es que usted sepa que Él lo ama. Nada más. Porque en aquel momento yo sentía así cuando Clarita me abrazaba. Es el sentir que el Señor nos ama. Usted abraza a quien usted sabe que lo ama, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted abraza a quien usted sabe que daría todo por usted. Entonces imagínese cuando usted llega delante del Señor. Y mientras estábamos cantando aquí yo pensaba, ¿cuántos hermanos tienen el entendimiento de que el Señor lo ama? Y que usted pueda llegar delante del Señor y hablar con el Señor, con un Padre de amor, con alguien que lo ama de manera intensa, ¿no? Entonces esa es la revelación. ¿Por qué? Porque yo pensaba así: Clarita me abraza, sabe que ella está junto conmigo, ella no tiene temor, no tiene miedos, no le preocupa las cosas, no le preocupa nada. Ella no piensa ver si le falta algo, si ella va a tener. Ella se acuesta y pide la mema y no está ni ahí si hay leche o no hay leche. Ella no le importa eso. Ella no es que no le importe, no piensa. Solo que muchas veces nosotros pensamos en tantas cosas y no entendemos que el Señor nos ama. El Señor quiere suplirle. Amén. El Señor quiere darle. El Señor quiere entregarle todo lo que usted está precisando. Solo que usted primero tiene que entender que Él lo ama. Lo primero que usted tiene que entender es que el Señor tiene un corazón lleno de amor por usted. Amén. Segundo, Dios no ve como el hombre ve. Dios elige según el corazón y no según las apariencias. Es interesante que la Biblia nos muestra que la apariencia de David en relación a Saúl era diferente. Saúl era un hombre grande, un hombre fuerte. David, un pastor de ovejas. Un hombre que estaba allá en el medio del campo, olvidado por su padre, olvidado por su familia. Solo que Dios no estaba viendo apariencia, Dios estaba viendo corazón. Yo no sé si los hermanos vieron un video que Redimidos hizo. Alguien vio un video ahí, aparece a veces en las propagandas cuando usted está escuchando una música en YouTube. Y un video como que él habla él con él mismo. Una conversación, nadie vio. Es una conversación y él dice, pero Dios no elige. Porque Redimidos dice, yo no era el mejor. Yo no era el que tenía los mayores recursos, no era el que tenía todas las cosas, tal vez no era el que tenía mejor talento, no era el mejor. Y ahí viene alguien y se sienta en una silla enfrente y le dice, pero no importa, porque el Señor no elige esa manera. Cuando nosotros vemos la elección de los 12 apóstoles, ¿no? Cuando Jesús elige los apóstoles, yo le pregunto, ¿usted elegiría esos hombres, esos jóvenes? Tal vez si usted mirara hoy, no los elegiría. Usted diría, no, hay mejores. Hay personas más capacitadas, hay personas que tienen más elocuencia, hablan mejor, se expresan mejor. Hay personas que son más inteligentes. Tal vez aquellos jóvenes, dice la Biblia que Pedro era el mayor, ¿no? Si usted busca la historia, Pedro era el mayor y tenía 25 años. Así que imagínense, habían algunos de 16, 17, ¿no? Usted se pone a pensar, ¿quién elegiría? Tal vez nadie, pero el Señor no mira apariencias. Amén. 3. Muchas de las pruebas que pasamos son fundamentales para llegar a nuestro
destino final. ¿Sabe? Mientras yo preparaba, el Señor me traía impresiones en el espíritu sobre personas y que hoy están aquí, que tal vez muchas veces aún no entendieron por qué están siendo probadas. El Señor me mostraba que hay personas que todavía no entendieron por qué están pasando por algunas pruebas. Y usted dice, pero Pablo, ya hace años que paso por lo mismo. Ya hace mucho tiempo que vengo pasando por eso. ¿Sabe? El Señor mostraba que hay personas que no entienden por qué están pasando en circunstancias en tema enfermedad, por qué están pasando en temas financieros, por qué están pasando por esas crisis aún. Y hay personas que dicen, yo oro por eso. Y hay personas que muchas veces miran a otros. Dice, pero para fulano es tan fácil. Para ciclano se le dan las cosas de una manera tan simple. Parece que las puertas se le abren de manera tan... Así que a veces uno no entiende. Déjeme decirle algo. Si usted está pasando por esas pruebas aún es porque el Señor está forjando algo en usted. Amén. El Señor está haciendo algo en su vida, pero esa prueba no es para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarlo a cumplir algo extraordinario. Amén. 4. Existe una honra destinada a aquellos que son leales. Siempre que salimos del propósito de Dios, entramos en una escalera descendente. No salga del propósito. Si usted mira la vida de David, David salió del propósito, se fue a Gat, se fue a un lugar donde era el de los filisteos, pero Dios lo trajo al propósito nuevamente en la cueva de Adulam. Allí en aquel lugar el Señor lo trae al propósito nuevamente, se levantan los 400 valientes de David. El Señor lo trajo. El Señor dijo, no David, es por aquí, no es por allá, es por este lugar. Amén. El Señor quiere realmente llevarnos a cosas sorprendentes. 5. Es necesario cobrar fuerzas en Dios para regresar al centro del propósito. 6. Dios cumplirá cada una de sus promesas y hará valer cada una de las unciones que fueron derramadas sobre nuestras vidas. Amén. Yo creo que todos tenemos promesas aquí. Amén. Todos estamos orando por algo. Cada uno está buscando algo en el Señor. Amén. Déjeme decirle algo. El Señor va a cumplir cada una de esas promesas. Amén. El Señor va a hacer cosas sobrenaturales. Saúl fue ungido rey sin ser escogido. Podía haber terminado su vida de manera grandiosa. Solo que él tomó decisiones que lo llevaron a la muerte. Ahora David comenzó de manera diferente, pero él terminó su vida realmente como aquel que cumplió los propósitos que Dios tenía. Amén. Entonces es interesante que el Señor quiere llevarnos a experimentar cosas sobrenaturales. Amén. ¿Sabe? Mientras yo preparaba, pensaba en la historia de la liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga. Y diría, ¿qué tiene que ver una liebre y la tortuga con David? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Sabe? Muchas personas, y he visto montones de personas, que muchas veces comienzan de una manera, cuando se convierten. ¿Vieron esas personas que cuando se convierten ellos parece que llevan todo por delante? Yo tenía un compañero en el liceo, allá por primero el liceo, cuando arrancamos allá en el liceo, ya hace unos años. En primero el liceo, no Pablo, no exageres tampoco. Allá por primero el liceo había un compañero que él le hablaba a Jesús así, a todo el mundo, una cosa así absurda era, y era todo, no porque Jesús, y no porque Jesús no sé cuánto, y no si no te convertís, no sé qué. Y él era de esa forma, y usaba unos pantalones todo escrito Jesús así en el costado. Y en aquella época era medio chocante así ver a aquel muchacho que era exagerado, podemos decir así, ¿no? Solo que él empezó la carrera de una manera impresionante. Solo que si usted lo mira hoy, cada vez que yo voy a Rivero, voy a pasar por la línea, allí lo veo donde él trabaja. Yo digo, ¿cómo se perdió en el medio de la carrera? ¿No? ¿Por qué? Porque la carrera no es como usted comenzó. Y ojalá el Señor lo rescate nuevamente y él pueda realmente volver a los caminos. Solo que a veces yo lo miro y pienso, ¿cuántas veces personas empiezan su carrera de manera abrupta, así, corriendo de una forma pero a veces parece la liebre? Salen corriendo a una velocidad, pero después se entretienen con cosas. ¿Por qué? Porque piensan, no, yo puedo, yo soy capacitado, yo realmente corro rápido, yo soy inteligente. Solo que en la otra punta tenemos la tortuga. Y ojalá usted sea como la tortuga constante. ¿Qué pensó cuando yo dije? Ojalá usted siempre siga constante. ¿Por qué? Porque es importante comenzar y terminar. Amén. ¿Cómo? Como vencedor. La tortuga llegó como una vencedora. ¿Sabe? La tortuga llegó vencedora, venció la carrera. Y ahí usted piensa, pero la tortuga va lento.
El Señor nos quiere llevar a pasos constantes, de acuerdo a lo que usted pueda correr. Amén. Pero que usted llegue al final. Que usted llegue como un vencedor, que un día usted esté reinando juntamente con Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque no importa que usted comience corriendo a toda velocidad. ¿Ya vio los fondistas? ¿Ya escuchó hablar de fondistas o no? Son aquellos que corren 10.000 metros en los Juegos Olímpicos, ¿no? Aquellos que corren 10.000 metros. ¿Nunca vio? Aquellos atletas que corren 10.000 metros. Ay, los hermanos me asustan. Que corren 10.000 metros. Y los hermanos no miran nada. ¿Qué miran? Solo informativo. Los fondistas son aquellos que corren 10.000 metros. Y ellos se entrenan con resistencia, pero tienen que mezclar dos cosas, resistencia y velocidad. ¿Por qué? Porque no pueden ir muy lento ni muy rápido. Pues son 10 kilómetros que tienen que correr. Y tienen que resistir. Entonces ellos comienzan a una velocidad siempre constante y ellos aceleran al final. Al final ellos aceleran. Pero ellos no empiezan a la máxima velocidad. ¿Por qué? Porque se les termina la energía. El cuerpo se cansa. Entonces a veces hay personas que empiezan tan rápido que cuando quieren ver se les termina la energía. Funden. Se acaba, se termina todo. El Señor quiere que usted sea constante en todas las cosas. Amén. Y tal vez nuestra vida ha sido como la de David. Yo a veces me pongo a analizar la vida de él y yo me comparo con muchas cosas. Pienso, no, altibajo. Todos hemos tenido altibajo, ¿no? Todos hemos tenido, y tal vez los tenga. Tal vez pase por momentos de oscilación. Todos tenemos. Momentos de crisis, de dificultades, ¿no? Problemas, situaciones difíciles. ¡Guau! ¿Cuántas? ¿No? Debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades a veces que no consiguen vencer? Todos pasan por eso. Pero ¿sabe qué es lo importante? Cómo usted llegue al final. Amén. Cómo usted llegue delante del Señor un día. Déjeme decirle algo. Yo tengo seguridad que un día usted va a llegar delante del Señor como un vencedor. Amén. Tal vez usted está pasando hoy por altibajos, por crisis. Tal vez usted piensa a veces, no consigo ser constante. No consigo ser posicionado en muchas cosas. Yo quiero declarar que un día usted va a ser alguien que realmente llegará delante del Señor como un vencedor. Amén. Aquel que realmente llegue delante del Señor y diga, Señor, corrí mi carrera. Vencí batallas, peleé guerras, pero estoy aquí. Llegué. Amén. Así fue la vida de David y que esa sea nuestra realidad un día también. Amén. A mí me gustaría que nos coloquemos de pie, que usted se coloque de pie. Y vamos a estar. ¿Cuántos tienen aquí objetivos que están ahí en su cartoncito de oración? ¿Cuántos tienen el cartoncito? ¿Cuántos tienen ahí su cartoncito? ¿Tienen o no? Que esto sea después un memorial de todo lo que el Señor hizo en su vida. Amén. Todos los milagros que el Señor hizo. ¿Cuántos tienen testimonios para contar aquí de lo que el Señor hizo en estos días de ayuno? Amén. Quedaron con miedo que los